corresponde el día de hoy, el sermón libre del día de hoy, tiene por título ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? ¿Ah? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Si somos sinceros, quizás a muchos se nos ha pasado por la cabeza. ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? ¿Cierto? Y para ello vamos a estar reflexionando en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Está el texto acá, chiquillos? Efesios 5, 25 al 27. ¿No está? Ya. Pero antes de que leamos, antes de que yo hable, antes de que cualquier cosa sea dicha, tengamos un tiempo de oración. Para que el Señor nos ilumine nuestras mentes y principalmente nuestros corazones para recibir su palabra esta mañana. Oremos. Bendito y amado Padre, te pido que tú nos ilumines, Señor. Tú sabes que hay ansiedades en nuestras cabezas. Tú sabes que hay tantas preocupaciones en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero te pido que ahora el Espíritu Santo abra nuestras mentes y todo nuestro ser para recibir tu palabra, porque la necesitamos. Y te pido que esa palabra tenga un efecto transformador en nuestras vidas. Que como hablábamos en la mañana, este no sea un domingo más, un ritual más, una costumbre, sino que tú nos transformes el día de hoy por tu palabra, como sabemos que tú eres capaz de hacer. Por favor, te lo pedimos. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones, delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Leamos entonces, querido hermano, yo tengo acá la Reina Valera contemporánea. ¿Ya? Perdónenme. No, pero nuestro consistorio está definiendo que la mayoría de los versículos que se proyecten públicamente van a ser la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Encontramos que es una versión bien interesante y que mantiene bien este equilibrio entre lo que hemos conocido siempre con la Reina Valera del 60, pero también en un vocabulario que manejamos un poquito más en la actualidad, ¿cierto? Así que leo el texto Efesios 5, del 25 al 27 en esta versión. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Esto es palabra de Dios para su iglesia el día de hoy. A modo de introducción, querido hermano, permítame mencionarle un acontecimiento que sucedió este martes pasado, 12 de noviembre. Yo me despierto, veo las redes sociales y me topo con que el arzobispo de Canterbury, ¿ya? ¿Quién es él? Justin Welby, quien es el primus inter pares o el primero entre todos los obispos de la comunión anglicana, esa potente, conocida y extensa denominación protestante, ¿cierto? Emite un comunicado en el cual renuncia a su cargo. Eso es raro de ver, una persona tan importante renunciando a su cargo. ¿Cuál es la razón? Él toma responsabilidad institucional luego del encubrimiento de abusos sexuales infantiles, siendo más de 130 casos de niños en más de 50 años, y no tan solamente en Inglaterra, sino en el resto del Reino Unido y también en África. Una situación terrible. Terrible, queridos hermanos. Y de esta manera se suma otro escándalo doloroso a la Iglesia Cristiana Universal. Otro escándalo más. Y cuando hablamos de esta terrible realidad, no hace falta que nos vayamos a Estados Unidos, no hace falta que nos vayamos a Europa, ¿cierto? Cada cierto tiempo prendemos nuestros noticieros y nos topamos con casos de corrupción, con casos de robo, de malversaciones, de abusos, tanto espirituales como sexuales, en congregaciones cristianas chilenas. Frente a este escenario, querido hermano, escándalos en las iglesias, dolor, angustia en las iglesias. Frente a este escenario, muchos nos hemos preguntado, ¿por qué seguir creyendo en la iglesia? ¿Cuál es el punto? ¿Está el Señor verdaderamente acá? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Y es interesante ver las reacciones que muchas personas tienen frente a esto, ¿cierto? Hay algunas personas que se hacen esta pregunta y responden negativamente.
dejan de creer en la iglesia. Usted se ha escuchado alguna vez conversar con una persona y que esta persona afirme, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Es común, ¿cierto? Ellos hicieron esta pregunta y respondieron negativamente. Creo en Dios, pero no creo en ninguna religión organizada institucional. No se imagina cuántas veces yo he escuchado eso. ¿Ya? Ellos dicen, yo no creo más en la iglesia. En Dios sí, la iglesia no. Y hay otro tipo de respuesta que también esta es la que más me causa interés a mí. Son aquellas personas que, al igual que en el caso anterior, dejan de creer en la iglesia, pero siguen viniendo. ¿Se ha topado gente así o no? Ellos dicen, yo vengo a la iglesia, pero no estoy ni ahí con la iglesia. Yo vengo aquí solo por mi Señor. No me importa nadie más. ¿Se ha topado gente así? ¿Sí o no? Ellos dicen, yo vengo acá por Cristo, pero no me importa el cuerpo de Cristo. No vengo a ser amigos, no vengo a compartir, no miro a nadie. Yo vengo acá a escuchar palabra del Señor. Y no me malinterprete, eso tiene algo de verdad, ¿cierto? En la liturgia alabamos al Señor. ¿Pero qué están demostrando? Un desinterés y una falta de fe en la iglesia. Están diciendo no creer en la comunión de los santos, que es algo que el pueblo cristiano ha afirmado categóricamente y que es parte de nuestro credo apostólico, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Eso es lo que queremos responder el día de hoy. Y si queremos acercarnos a esta pregunta de la manera correcta, indicada, debemos saber lo siguiente, querido hermano, y présteme atención. Las circunstancias o nuestras emociones no definen el valor de la iglesia. ¿Usted está conmigo en eso? No lo definen. ¿Qué es lo que define el valor de la iglesia? La palabra del Señor. Es lo que el Señor dice acerca de nosotros, lo que verdaderamente somos, independiente de qué tan feo se vea el panorama. Esa es la verdad. Por lo tanto, tenemos que ir a la Escritura para que ella nos diga qué es lo que es la iglesia y si verdaderamente debemos seguir perseverando en ella o no. Y es cuando vamos a las Escrituras, queridos hermanos, y vemos la realidad que ella nos muestra acerca de las congregaciones cristianas, encontramos cosas hermosas, preciosas, ¿cierto? Afirmaciones teológicas acerca de lo que la iglesia es, pero también muchas metáforas. Me encanta eso a mí. Metáforas que tratan de hablar, de decir verdad acerca de lo que nuestras comunidades son. Una de esas metáforas, por ejemplo, es el cuerpo de Cristo. ¿Ha escuchado eso? Usted, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy preciosa esa metáfora. Se pueden hacer muchos sermones en base a ello, ¿cierto? No tan solamente eso, sino que también es casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pedro dice es templo espiritual. Metáforas bellas que nos dicen lo que la iglesia verdaderamente es. Pero queridos, si hay una imagen que yo creo que es muy preciada por todos nosotros acerca de la iglesia, es que es la esposa de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nuestra congregación y todas las congregaciones en todo el mundo, la iglesia invisible, universal del Señor, es la esposa de Cristo. Yo creo que eso ya termina el sermón, ¿cierto? ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Porque es la esposa de Cristo. ¿Cómo no la voy a amar? ¿Cómo no la voy a cuidar? ¿Cómo no me voy a entregar por ella si es la esposa de mi Señor? Esa es la respuesta definitiva, ¿cierto? Pero es para aumentar nuestro deleite y aumentar nuestro desafío que quiero que empecemos a cavar profundo en esta metáfora. La iglesia es la esposa de Cristo y debemos seguir luchando y participando por ella, en la esposa de nuestro Señor. Y si hay un texto en el que esta metáfora es exprimida y el apóstol le saca todo el jugo a esta bella imagen, es en Efesios 5, ¿cierto? El apóstol comienza a ver inclusive las implicaciones prácticas de esta metáfora. Y es por eso que Pablo exhorta a los matrimonios, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Él está exhortando a los matrimonios a comportarse según ¿qué? Según el comportamiento de Cristo con su iglesia. Y es en ese patrón, en esa dinámica, Cristo y su iglesia, en ese matiz del texto, quiero que nos concentremos el día de hoy. ¿Para qué? Para responder esta pregunta. ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Seguimos creyendo, porque nuestro Señor la ama y la estima profundamente. Eso es lo que vamos a estar viendo en Efesios el día de hoy. Así que la primera respuesta a esta pregunta, entonces,
por qué seguir creyendo en las congregaciones cristianas, es porque la iglesia es amada por Cristo. Es amada por Cristo. Repase conmigo el versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estábamos diciendo entonces que el apóstol Pablo, para ahondar en la relación matrimonial, recurre al modelo de Cristo y en sus dinámicas de comportamiento y de sentimiento hacia la iglesia. Y lo primero que nos dice acerca de esta relación de Cristo es que Él ama a la iglesia. Y esta palabra proviene de la raíz griega ágape, amó. Y muchos de nosotros nos suena esa palabra, ¿cierto? La hemos estudiado más de una oportunidad. Hace referencia a un amor proactivo, un amor que no se queda en potencia, tiene que entregarse. Es un amor sacrificial, un amor que lo da todo. Los comentaristas en esta palabrita, Cristo amó, dicen que hace referencia a que el amor que Cristo tuvo por la iglesia es tan potente que es capaz de soportar sufrimientos. Y no tan solamente eso, sino inclusive hasta la muerte. ¿Para qué? Para el bienestar de sus escogidos. Para el bienestar de la iglesia. Ese es el tipo de amor que Cristo tiene por nosotros, por su pueblo. Un amor profundo que lo entrega todo, que se demuestra en acciones y que se demostró en la cruz. ¿Cierto? Y esa misma realidad es la que Pablo sigue exponiendo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esta palabra entregar puede significar darse en manos de, transmitirse. Es como un repartidor que está haciendo un delivery, ¿cierto? Transmitimos algo. Entonces la respuesta es, ¿a qué se entregó Jesús? ¿En manos de qué se entregó Jesús? Bueno, Cristo se entregó a sufrir la muerte y a cargar la ira de Dios por ti y por mí. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para nuestro bienestar, para nuestra salvación. ¿Cómo es el amor que Cristo tiene entonces por su pueblo? Es un amor que no escatima costos, que se entrega total y absolutamente, que da la cara frente a la ira de Dios contra nuestro pecado. Yo creo que las Escrituras lo dicen mejor que yo. El amor que Cristo tiene por la iglesia es un amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Dígame amén a esa tremenda realidad. Amén. Queridos, ¿por qué seguir creyendo en la iglesia entonces? Porque nuestro Señor la ama profunda y sacrificialmente. Es en la iglesia que el amor de Dios es visible, es tangible. Yo puedo ver el amor de Dios acá en la séptima iglesia. Durante la semana, querido hermano, junto con el presbítero Ariel, tuve el gusto de ir al cine. Es una dinámica que hacemos bien seguido, ¿eh? Yo creo que nos gusta pensar que somos alguna especie de críticos de arte, algo así, ¿ya? Nos entretiene eso. Y había una película que estaba en la boca de todos, La Sustancia, tienen que ver La Sustancia. Entonces dijimos, ya, bueno, vamos a hacer una crítica de esa obra de arte, ¿cierto? Y fuimos al cine. Y la verdad no sé si la recomiendo, querido hermano. No sé si la recomiendo porque no sé qué vi. Es una película bizarra, explosiva, perturbadora, pero esto sí sé, esto yo sí pude meditar, Ariel, te lo comparto acá, pude interpretar lo siguiente acerca de esta película. Este film trata acerca de la profundidad que tenemos de ser amados. Trata de la profundidad, del vacío que tenemos por aceptación, por recibir cariño, por alguien que se entregue por nosotros, y lo lejos que estamos dispuestos a llegar por llenar ese vacío. Inclusive, dice la película, hasta el punto de estropearse a sí mismos. ¿Ha visto esa realidad? Gente que quiere tanto aceptación que se daña a sí misma, que cae en síndromes, cae en enfermedades, cae en la locura por el deseo de ser amados y de llegar hasta el fondo para satisfacer ese vacío. Queridos hermanos, tú y yo deseamos ser amados. Fuimos creados de esa manera.
Fuimos hechos así. Pero ¿sabes cuál es el lugar al que tú tienes que ir para recibir el amor más grande y más preciado que existe? Ese amor que verdaderamente puede satisfacer tu corazón. ¿Dónde tienes que ir? A la iglesia. A la iglesia. Porque es aquí donde el amor sacrificial y ágape de Dios se hace presente. Y se predica domingo a domingo. Así que, queridos, esto debería motivarnos. No tan solamente a seguir creyendo en la iglesia a un nivel intelectual, ¿cierto? Sino también a amarla como nuestro Señor la ama. No te rindas a la iglesia. No te rindas a la iglesia. Entrégale tu corazón. Entrégale lo que hacemos, tu servicio. Ámala. Es que no me gusta el liderazgo, podemos decir. Ama a la iglesia. Es que no me gusta el estilo. Ama a la iglesia. Es que no me gustan las actitudes, no me gusta cómo me miró ese hermano. No me gusta cómo suena la alabanza. Ama a la iglesia. Inclusive cuando están problemas. Inclusive, quizás particularmente, cuando están problemas. No sé si usted leyó ese precioso artículo que publicó el Sínodo, ¿cierto? De la vida, un poquito de la vida del pastor Covarrubias. Yo rescaté una frase que me llegó profundamente a mi corazón. Y él dice lo siguiente: mientras más problemas tiene esta iglesia, más la amo. Mientras más problemas tiene, más la amo. Ese era el corazón de Cristo por la iglesia. Y somos invitados hoy a hacer lo mismo. Entonces esa es nuestra primera razón, nuestro primer motivo. Pero ¿cuál es otra respuesta frente a esta pregunta? ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Bueno, porque la iglesia es santificada por Cristo. Es santa. Repase conmigo el versículo 26. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Este texto, querido hermano, me sacó canas en la semana. En el lavamiento del agua, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué tipo de imagen es esta que el apóstol está trayendo a colación, cierto? Pero partamos desde el inicio. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo se entregó por la iglesia? ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, nos dice el texto. Y esta palabra santificar significa, dicen los comentaristas, purificar por la expiación de los pecados. O sea, lo que nos está diciendo Pablo es que Cristo se entregó para que por su vida y por su muerte en la cruz, nuestra culpa por el pecado sea eliminada. ¿Te sientes culpable por algo? ¿Hay algo que atormenta tu conciencia? Ven a Cristo y recibe su perdón. Porque la iglesia es santificada por el sacrificio de Jesús. Esa es nuestra identidad, ¿cierto? Este acontecimiento se conoce en la teología como la santificación inicial. El IRRA estaba preparando un trabajo en su diplomado acerca de un poquito de esto, de la santificación, ¿cierto? Hay un momento, queridos hermanos, en el que tú llegas y entiendes el Evangelio de Jesús y tus pecados son limpiados. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Ahora viene otro proceso, la santificación progresiva, ¿cierto? En el que vamos amando al Señor, lo vamos conociendo y vamos aferrándonos a nuestra nueva naturaleza, a la nueva criatura que hay en nosotros, creciendo así siempre espiritualmente. Pero este texto está haciendo referencia a esta primera santificación, cuando el Señor perdona y te libra de tus pecados. Sin embargo, el apóstol empieza a especificar cómo es que esta santificación inicial toma lugar. Y acá la cosa se pone loca, se pone interesante, ¿no? El texto nos dice, Él la purificó en el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente trae a colación esta palabra purificar, ¿cierto? Hechos limpios, al ser borrados nuestros pecados, la culpa por nuestros pecados. Pero esto ocurre nos dice el apóstol, el lavamiento del agua. Y esta palabra lavamiento significa baño. ¿Qué está pasando acá, ya? Los teólogos y sobre todo los padres de la iglesia interpretan que esta es una referencia al bautismo. Al bautismo. Entonces el texto podría decir, según los padres de la iglesia, somos purificados en el bautismo en agua. Para. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es eso? ¿Cómo el bautismo en agua nos va a purificar? Es solamente la fe, es solamente la gracia, ¿cierto? ¿Tiene algo de mágico el agua?
En el momento en el que el sacerdote hace la consagración ahí del agua y toca la cabeza del bebé, ¡pah! ¿Tiene algo de mágico? ¿Tienen razón los católicos, los luteranos? Menos mal que hoy día no está Fernanda con Boris, ¿cierto? Que son luteranos. No, pero este es uno de esos aspectos en los que disentimos, porque creemos que no tienen razón. Nosotros como reformados creemos que no hay algo mágico en el agua y que el bautismo no tiene un poder regeneracional en el mismo instante en el cual es administrado. ¿Cómo lidiamos con este texto entonces? Por la siguiente palabrita. Termine la frase conmigo. Él la purificó en el lavamiento, en el bautismo del agua, pero ¿por qué? Por la palabra. Queridos, sin la palabra, sin la acción soberana de Dios, el sacramento no tiene eficacia. ¿Está conmigo? No es mágico. El Señor tiene que hablar para que el sacramento tenga real significado, tenga real sentido. Tiene que haber una intervención de nuestro Dios, una regeneración del Espíritu, ¿cierto? Y este vocablo, por la palabra, es más interesante aún porque en el griego es remá. No sé si usted tiene algún conocido, perteneció a la iglesia pentecostal, ¿cierto? Pero remá no hace referencia a la palabra escrita, no es la Biblia. Remá es una revelación que el Señor te habló individualmente. Entonces, en estos contextos es bien común, ¿cierto? Que digan, oye, dinos un remá, por favor. Cuéntanos lo que el Señor te está hablando directamente, ¿cierto? Esta es la palabra que el texto está usando. Somos purificados en el bautismo, en el agua, por el remá de Dios, por la palabra hablada de Dios. ¿Qué significa esto, cierto? ¿Qué es esto que el Señor habla a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que hace que el bautismo tenga significado? ¿El Evangelio? Es el Evangelio. Es cuando somos exhortados por la predicación acerca de las buenas nuevas de Jesucristo que nosotros creemos que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y nos muestra su gracia irresistible. Y nos llama eficazmente. Y en ese momento, como decía la Javi, con el ejemplo de su alumno, ¿cierto? El Espíritu Santo nos lava, nos transforma. Es su acción sobre nosotros cuando el Evangelio nos es planteado. Es este remá de Dios, querido hermano, que hace que el bautismo tenga significado. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento el bautismo deja de ser solamente una representación. No tan solamente tu cuerpo fue limpiado con el agua que es echada sobre ti en el bautismo, sino que ahora tu interioridad, tu pecado, tus manchas son limpiadas verdaderamente por el Espíritu Santo. Y arroja esos pecados al fondo del mar. Y ahora no tan solamente eres limpio a un nivel externo, sino limpio a un nivel interno. Eso es lo que el texto nos está diciendo, queridos hermanos. Es solo por la obra de Dios, solo por la palabra que el Espíritu Santo despierta en nuestras vidas acerca de Jesucristo, que el sacramento tiene relevancia y significancia. Y de esta manera estamos totalmente alineados con la confesión de fe de Westminster, ¿no? Déjeme que me ponga ñoño un poquitito para nuestra edificación, ¿cierto? En el capítulo 28, en el artículo 6, la confesión de fe de Westminster trata acerca del bautismo y nos dice lo siguiente: la eficacia del bautismo no está ligada al preciso momento en que es administrado. No es en ese momento donde el agua cae que el bautismo es eficaz. No es en este momento. Sin embargo, por el uso correcto de este sacramento, la gracia prometida no tan solamente se ofrece, sino que realmente se manifiesta y se otorga por el Espíritu Santo. ¿Sabía que la confesión decía eso, no? A aquellos, sean adultos o infantes, a quienes corresponde aquella gracia, según el consejo de la propia voluntad de Dios en su debido tiempo. Si usted es escogido, ese bautismo no va a ser tan solamente un signo, sino también un significado en su vida, porque efectivamente usted es parte del pacto del Señor. Amén. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en la iglesia? Porque Cristo la purificó. Es santa, la limpió por su Espíritu. Debemos seguir creyendo en la iglesia, porque a pesar de lo que vemos en las noticias y a pesar de todos los dolores que podemos ver, ella es santa, queridos hermanos. Y de esta manera estamos alineados con lo que los cristianos siempre han defendido, ¿cierto? La iglesia es una y es santa, y es universal,
y está basada en la doctrina de los apóstoles y es reformada, no romana, es reformada. Esa es la iglesia en la cual nosotros creemos. Es santa, querido hermano. Y esto es un desafío de creer. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos cuesta ver a la iglesia y creer que verdaderamente son limpiados de los pecados. Sin embargo, debemos ser como el apóstol Pablo, quien le escribe a los corintios. Los corintios eran bien porfiados, ¿cierto? Tenían múltiples fallas morales e inclusive un asunto sexual muy explícito y muy feo, ¿cierto? Sin embargo, cuando Cristo se refiere a la iglesia en Corinto, Él los llama de la siguiente manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esa es la realidad de la iglesia. ¿Sabe qué? Acá todos nosotros luchamos con muchas cosas. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos asuntos en los cuales hemos fallado. No descalifiquemos a la gente. No humillemos a la gente. No discriminemos a nuestro hermano creyéndonos superior a ellos moralmente. ¿Sabe por qué? Porque si ese hermano se ha arrepentido delante de su Señor, entonces la Escritura nos dice que es santificado y purificado solamente por la gracia de nuestro Señor. Entonces esa es la segunda respuesta a nuestra pregunta. La iglesia es santa. Sigamos participando en ella. Pero terminemos con la última respuesta a esta pregunta. ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia? Bueno, porque la iglesia será glorificada por Cristo. Es santificada, pero viene un futuro también. Será glorificada. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. A mí cuando estudiaba me daba risa esa palabra, porque no sé si usted ha conversado con el pastor Romero, pero a él le gusta decir esa palabra, ¿cierto? Nos juntamos a tal hora, glorioso hermano. Glorioso hermano. Pero tiene algo de razón, ¿cierto? La iglesia será gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Versículo 27. ¿Por qué Cristo purificó a la iglesia? Con el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y esta dinámica a mí me llamó mucho la atención. Presentársela significa que llegará un día, querido hermano, y esto es cierto y esto es real, llegará un día en que la iglesia va a ser traída a su presencia y va a ser exhibida delante de Jesús en toda su calidad. Él la va a presentar a sí mismo. Y esto es interesante porque fíjese los movimientos que hay acá. Él se entregó por la iglesia, nos decía el versículo 25. Él se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para que un día la iglesia fuera presentada delante de Él. Él se entregó por nosotros y un día nosotros vamos a ser devueltos y presentados delante de Él. Cristo descendió de su trono para que la iglesia un día gloriosa se presente delante de su trono. Eso es lo que el Señor hizo por ti y por mí. Y es cuando llegue ese día en que estemos delante del rostro, cara a cara, como dice esa canción, ¿cierto? Tan preciosa, de nuestro Señor. ¿Cómo va a ser la iglesia? Gloriosa. Gloriosa. La palabra acá es endoxos. ¿Se da cuenta usted cuando nosotros cantamos una doxología? Le damos la gloria a nuestro Señor, ¿cierto? Pero ahora la gloria está en sí misma. La iglesia misma va a ser gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? Espléndida, con gran estima, notable, maravillosa. Libre de vicio, libre de pecado. Ese, querido hermano, y no otro. No lo que pueden estar diciendo las estadísticas. Ese es el futuro de la iglesia. Y no tan solamente será gloriosa, nos dice el texto, sino también santa. Nuevamente, esta santificación inicial que el Espíritu Santo provocó, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que va a ser una santificación final, una glorificación en la cual vamos a ser totalmente puros, sin pecado, delante del Señor. Y no tan solamente será gloriosa y santa, sino intachable. Esto significa irreprochable, perfecta, no se le va a poder sacar nada en cara, porque va a ser sin mancha, sin culpa, sin ningún reparo moral. Y a mí me gusta la traducción de la Biblia a las Américas, inmaculada. ¿Cómo suena? La iglesia va a ser inmaculada.
ninguna mancha va a poder ser expuesta y apuntada con el dedo en el momento en el que esté delante de Cristo. Y también va a ser sin mancha, nos dice el texto, ¿cierto? Ahora el apóstol comienza a hablar en un lenguaje negativo. ¿Qué cosas no va a tener la iglesia en el día que esté delante de Cristo? Va a ser sin mancha, sin imperfecciones, sin fallas morales. Todas aquellas cosas que hoy día lastiman a la iglesia, todas aquellas cosas que hoy día avergüenzan a la iglesia, no van a estar presentes en el día que estemos delante del Señor. Pero no tan solamente va a ser sin mancha, sino también sin arruga, nos dice acá la Reina Valera contemporánea. Y hay algunos acá que quizá esto es lo que más les va a gustar del cielo. Sin arruga. El otro día me miré al espejo y me salió una primera arruga. Y yo soy joven, es puro estrés. Pero va a llegar ese momento en que la iglesia va a ser sin arruga, sin aspereza, sin ningún doblez, sin ningún defecto espiritual que la marque públicamente y que la avergüence. Y el texto termina con esta frase maravillosa: ni nada semejante, absolutamente nada que sea para dolor y que la iglesia sea derrotada, nada que le dañe, ni interna ni externamente, nada va a hacerle daño delante de la presencia del Señor. Qué bello y deseable escenario, querido hermano. Va a llegar un día en el que las palabras de Juan en el Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 19, van a ser verdaderas. Él escribe en esta visión apocalíptica: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esa va a ser la iglesia. Ese va a ser tú. Ese voy a ser yo, solamente por gracia, en el día en que estemos de la presencia de Jesucristo. Y esto es tan seguro, querido hermano, esto es tan real, que el apóstol Pablo llama a la glorificación de la iglesia como algo pasado. Así de seguro es, como si ya estuviera hecho. Como si ya estuviera hecho, dice el apóstol, ¿cierto? En esta cadena de la salvación en Romanos 8. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como si ya fuera hecho sobre tu vida, así de seguro es que va a llegar el momento en el que la iglesia esté en gloria delante de su Señor. ¿Por qué seguir creyendo en la iglesia entonces? Porque esta misma iglesia que tú ves, cansada, atribulada, derrotada muchas veces, un día va a estar vestida de lino fino, resplandeciente, gloriosa, limpia, santa e inmaculada delante de su Salvador. Concluyamos entonces con este sermón, queridos hermanos y hermanas. Hemos visto que aún en situaciones difíciles, aún en situaciones desfavorables para la iglesia, podemos seguir creyendo en la comunión de los santos. Puesto que Cristo la amó, la santificó y la glorificó, como si ya estuviera hecho. Dios entonces, por medio de su palabra, queridos hermanos, te está desafiando el día de hoy. Me desafía a mí el día de hoy a comprometerme con la iglesia, a amarla profundamente, por medio de las oraciones, como decía nuestra hermana Ivonne. Ore por su iglesia, ore por los ministerios de su iglesia, por medio del ejercicio de sus dones. Qué importante eso. ¿Cuál es aquel regalo, aquel carisma, aquel don que el Señor puso en tu vida? Ponlo en práctica acá en la iglesia. Este es el lugar para hacerlo y para hacer de edificación a tus hermanos. También, y esto es sumamente incómodo para cualquier predicador, ¿cierto? Pero también por tus diezmos y ofrendas. Bendice a la iglesia. También a un nivel económico. Sostén la obra del Señor en cada lugar donde haya una congregación, ¿cierto? Pero quizás, querido hermano, puede ser que tú ya te has rendido a la iglesia. Quizás hay alguien ahí viéndonos en las redes sociales que no quiere venir a la iglesia porque se rindió a la iglesia. Déjame decirte entonces amorosamente y exhortarte
a que no te rindas al pueblo de Cristo, ya que Él ama, santifica y glorifica en su reino eterno a aquellos que le aman. Y esa realidad es visible acá en la iglesia. De esa manera Dios quiere invitarnos a todos el día de hoy a ser parte de una comunidad tan amada que Cristo dio su vida por ella. Una comunidad tan amada que Cristo la limpió de sus pecados. Una comunidad tan amada que un día ese amor va a ser consumado para toda la eternidad en las bodas del Cordero. No rechacen la invitación que Cristo nos está haciendo hoy a todos nosotros, independiente de nuestro estado. No rechacen la invitación a ser amados y a amar al Señor en medio de la vida de la iglesia. Seamos parte de su pueblo entonces. Lo que solo es posible por la vida y la muerte de nuestro Señor por nosotros, ¿cierto? Oremos para terminar. Bendito y amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos un consuelo, mi Dios, y una dirección para nuestras vidas.